Bueno, aquí estamos frente a esta tienda donde venden los kilts, que son la ropa tradicional que usan los hombres aquí. Y cuidado, no se confundan, no son faldas, son kilts y es ropa de gente valiente. Nos encontramos en la Royal Mile, el lugar más emblemático de esta ciudad. La Royal Mile, que significa en español la milla real, debe su nombre a que justo mide una milla escocesa, que es diferente a la milla inglesa, es un poquito más grande. Y esta milla conecta dos enclaves fundamentales de la ciudad. Uno es el Castillo de Edimburgo y el otro es el Palacio Real de Holyrood. La Royal Mile es una calle llena de actividad y de puntos de interés. Aquí se desarrolló la ciudad antigua de Edimburgo, de la cual todavía quedan vestigios, como el Mary King's Close que vamos a visitar. ¿Hay un bar? Bueno, mi gente, lo interesante de este lugar es que esto es una ciudad que encima se construyó la ciudad que hoy tenemos. Y allá abajo vivían las personas más desfavorecidas. Han sido de una ciudad que está debajo de esta. Y fue eso en el siglo XVII. Tapiados en las profundidades del centro histórico de Edimburgo, congelados en el tiempo desde el siglo XVII, se encuentran estos callejones o closes, que forman lo que es conocida como la ciudad subterránea de Edimburgo. En este tour nos cuentan la historia real de cómo vivían en este callejón sus habitantes, cuáles eran sus costumbres, a qué se dedicaban, cómo pasaron la gran epidemia de la peste negra e incluso la leyenda del fantasma de la niña Annie. Por si no lo sabíais, el unicornio es el animal oficial de Escocia y en Edimburgo lo encontramos por todas partes. Este monumento que está a mis espaldas se llama el Mercat Cross y indica que aquí se encontraba pues la cruz del mercado. Había un mercado en esta zona aquí. Bueno, como anécdota les voy a decir que a los malhechores, los ladrones que se movían por aquí por el mercado, cuando los cogían o los pillaban robando, pues los castigaban clavando su oreja a esa cruz de madera. Así que se pueden imaginar cómo se podían escapar de ahí, pues dejando un trozo de oreja en la cruz. El Mercat Cross originalmente tenía partes de madera y su ubicación estaba en otro lugar cerca de esta. El elemento más característico de la iglesia de St. Giles es su cúpula con forma de corona real. Se fundó alrededor del año 1100 y en 1385 fue quemada por los ingleses. En el siglo XV fue reconstruida con estilo gótico. La parte más espectacular es la capilla de la Orden del Cardo, la orden de caballería más antigua del Reino Unido, y es donde los miembros se reúnen con la reina o ahora rey. Sus tallas de madera son dignas de ver. Entre ellas podemos encontrar un unicornio y los angelitos más escoceses del mundo. John Knox, líder de la Reforma escocesa, fue el primer pastor protestante del templo, pero vamos a hablar de él en otro lugar.
dato curioso, os diremos que en el parking número 23 del Parlamento escocés se está enterrado John Knox, el líder de la Reforma Protestante escocesa. Deacon Brodie's Tavern es un pub imprescindible en la visita a Edimburgo, por su antigüedad e historia. En la pared encontramos relatada la historia de Deacon Brodie, un respetado ebanista por el día que, aprovechándose de la confianza que le daban sus clientes, comenzó a copiar las llaves de sus casas y por las noches, convertido en un ladrón sin escrúpulos, les robaba. Robert Louis Stevenson frecuentaba este pub, donde solía sentarse a escribir las historias que le habían contado de pequeño sobre Brodie, y fue su inspiración para su novela El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Justo enfrente se encuentra el Deacon House Café, que asegura que en su planta baja se encontraba el taller de Deacon Brodie. Siguiendo hacia Victoria Street nos encontramos con The Hugh, el punto más alto de Edimburgo, construido entre 1842 y 1845, para albergar la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Curiosamente, el edificio nunca fue consagrado como iglesia y actualmente alberga las oficinas del Festival Internacional de Edimburgo. Amigos, aquí estamos en otra de las localizaciones de Harry Potter. Aquí dicen que se inspiró J.K. Rowling para dar vida al Callejón Diagon. Aunque hay otras candidatas también, en York, ¿cuál era la otra? También en Londres también, en Londres hay otro también. Pero esta es una de las más contempladas y es hermosísima, que sí. Mi gente, aquí estamos frente a la tienda museo de Harry Potter. Mirad solamente la cola que hay para poder entrar a la misma. Bueno, ¿qué estás comiendo? Bueno, nos hemos pedido una cosilla para picar, luego vamos a cenar, pero bueno, esto ahora que nos ha dado hambre. Es patata asada con queso cheddar y Bacon. crispy bacon. Vamos a ver. Y chili, ¿no? Rico, ¿eh? Os voy a contar una historia real que sucedió aquí, en Grassmark. Es la historia de Mary Dickens, que en 1724 fue ejecutada aquí. Fue condenada por abandonar el cuerpo de su bebé a las orillas del río. Después de la ejecución, su cuerpo fue descolgado, lo metieron a un ataúd en un carro que la transportó hasta el cementerio. Durante el camino, Mary despertó y salió del ataúd. Este hecho fue todo un acontecimiento en la época. Frente al patíbulo que está enfrente de mí, está este café como homenaje a Mary Dickens. No podéis perderos caminar por las calles de esta hermosísima ciudad por la noche, atravesar por sus closets o callejones y tomaros algunas pintas o whiskies en sus maravillosos pubs.
Buenos días, mi gente. Nada, amaneciendo aquí en esta hermosa ciudad. Hemos bajado a desayunar aquí a nuestro hotel. Para esta ocasión hemos pedido un Scottish breakfast, un desayuno escocés, que bueno, tiene todo esto que ven aquí. Vamos a ver. ¿Qué es, papi? Pues es bacon, huevo frito, champiñones, salchicha, haggis, morcilla, beans, o sea, frijoles, y esto no sé lo que es. Ahora vamos a probar. Buen provecho. Bueno, aquí nos encontramos frente a la entrada a uno de los cementerios más mágicos y más encantados del mundo. Esta escultura que ven aquí de este perrillo, el perrito Bobby, cuando su dueño murió y lo enterraron en este cementerio, pues su cachorro no se movió de ahí, creo que en 14 años. Luego, por pena y conmovido por la situación, el alcalde de la ciudad terminó adoptando a este perrillo simpático que tenemos detrás. El perrito Bobby está enterrado en Greyfriars. La historia del perrito Bobby es la única entrañable de este cementerio, ya que las demás son bastante turbias. Bueno, estamos en el cementerio, ya adentro del cementerio de Greyfriars, y como podéis ver, algunas tumbas tienen rejas. Esto se debe a que a principios del siglo XVIII se robaban los cadáveres para el Instituto de Medicina de Edimburgo, para la investigación. Los cadáveres se robaban y se vendían al instituto. Bueno, cuando ya pararon las ejecuciones, ya se dio orden de parar las ejecuciones porque se ejecutaba aquí a todo el mundo por cualquier cosa, entonces ya los cadáveres ya no era tan fácil de conseguirlos. Así que surgieron los primeros asesinos en serie y los más importantes en toda la historia de Escocia. Bure and Hare. Eran personas que eran muy amables aparentemente, muy simpáticas, la gente iba a los pubs a beber pintas, entablaban amistad con ellos, bueno, eran muy simpáticos, los invitaban y todo para que se relajaran y después ya con la excusa de que no fueran asaltados o cualquier cosa, los invitaban a dormir en una pensión que ellos tenían. Y cuando llegaban allá, uno lo agarraba por detrás y el otro lo estrangulaba para vender los cadáveres. Negocio muy lucrativo. Bueno, aquí estamos en otro punto de interés para los fans de Harry Potter. Aquí está la tumba de Thomas Riddle, que es el que se inspiró J.K. Rowling para Lord Voldemort. Otra de las historias turbias de este cementerio es la de Bloody Mackenzie y los Covenanters. La presencia de seres que no podemos ver aquí es muy habitual, según muchísimos testimonios de muchísima gente. Así que debo reconocer que me siento como marrano en el charco porque estos temas me fascinan verdaderamente. Al otro lado de esa puerta de rejas, normalmente cerrada al público, se encuentra la prisión de los Covenanters. Debido a numerosos episodios de poltergeist reportados aquí, el ayuntamiento decidió cerrarlo al público. Y para poder entrar hay que pedir la llave y firmar una autorización. Bueno, señores, ¿han visto que hemos pasado esa reja? Bueno, aquí a esta zona del cementerio entramos bajo nuestra responsabilidad. Lo dice claramente la ley de esta ciudad. Hemos entrado bajo nuestra responsabilidad porque lo que hablamos anteriormente acerca de los sucesos paranormales y esas cosas, del avistamiento de fantasmas y tal, pues sobre todo se dan en este lugar. Y aquí lo que suceda es responsabilidad nuestra. Así que vamos a echarle un vistazo a este tétrico lugar. En 1679, en un terreno adyacente al cementerio, justo donde nos encontramos ahora, pero que en aquellos años no era parte del cementerio, sino simplemente un solar tapiado, fueron encerrados los Covenanters, firmantes de un pacto en favor de la Iglesia presbiteriana y en contra del anglicanismo que quería imponer el rey Carlos I y posteriormente Carlos II. Fueron aprisionados, torturados y ejecutados. George Mackenzie, que pasó a la historia como Bloody Mackenzie, fue el responsable de llevar a cabo esta persecución. Este lugar cuenta con la máxima catalogación en cuanto a fenómenos paranormales. Aquí está el candado.
estamos en el Museo Nacional de Escocia, que es una pasada y vais a ver cuántas cosas interesantes vamos a encontrar aquí, una sorpresa y todo. Y bueno, muy importante deciros que los escoceses son grandes inventores, han sido grandes inventores de todos los tiempos, así que aquí vamos a encontrar de todo. Es un museo que tiene de todo, ciencia, tecnología, historia, de todo. Bueno, mi gente, aquí tenemos a la famosa oveja Dolly, que fue la primera clonación que hubo de animal en el mundo y fue aquí en Escocia. Bueno, señores, estamos frente a una de las dos locomotoras a vapor más antiguas del mundo y mejor conservadas. Pues esta joya que hay aquí, este coche, este auto, pertenece a la compañía Arkwright, que en el siglo XX era la compañía automovilística que más coches producía en Europa. Bueno, mi gente, estamos viendo un montón de curiosidades, un montón de cosas súper interesantes, estamos alucinando. Por ejemplo, aquí, a mí me encanta esto. Aquí tenemos de Edison Foil, de la casa Edison Foil, el primer fonógrafo. Y aquí va en progresión, después el tocadiscos, un tocadiscos portátil. Y al final tenemos el tocadiscos que conocemos hoy en día. Bueno, familia, aquí termina nuestra visita a Edimburgo y no es el final. Ya saben que nos espera una travesía increíblemente hermosa, mágica. Hemos terminado en Edimburgo, pero seguimos en Escocia y ahora le toca el turno a las Highlands, las tierras altas de Escocia. Exactamente. Vamos a visitar unas tierras verdaderamente increíbles, unas tierras con las que yo he soñado toda mi vida visitar. Y bueno, nos vamos a despedir de Edimburgo. Los invitamos a que conozcan esta ciudad, ¿verdad? Es una ciudad increíble. Preciosa. No nos ha dado tiempo de verlo todo, bueno, porque hay tantas cosas que ver, pero no es una cuestión de 2 o 3 o 4 días, es que aquí hay que estar un mes. Y bueno, hay que decir que nos acompañó la lluvia, el viento, el sol, las 4 estaciones. Las 4 estaciones. Menos la nieve porque estamos en agosto. Pero no nos quejamos porque no, Escocia sin ese ambiente, digamos, un poco romántico, místico, lluvioso. Exacto, no fuimos al Caribe en esta ocasión, hemos venido a Escocia y Escocia sin esa lluvia, sin ese gris. Pues no es Escocia. No es Escocia. Así que, familia, sin más, nos vamos a despedir de ustedes de momento, porque ahora vamos a coger el auto y nos vamos hacia las Highlands. Vamos a brindar. A vuestra salud. Salud.